En el libro de San Mateo, gloria al Señor. Aleluya. Amén. En su capítulo 11, gloria al Señor. En su verso 1, cuando lo tenemos en una. San Mateo capítulo 11, verso 1, dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Te damos gracias, Padre Celestial, en esta hora, Padre Celestial. Gracias, gracias, mi Rey amado. Oh Rey de la Gloria, gracias, mi Dios eterno. Te damos gracias en esta hora, Padre, que sea su Espíritu Santo obrando. Atamos, reprendemos toda obra perversa. Por el poder de su palabra la echamos fuera. Damos libertad a las mentes, a los oídos, Señor. Que sea su Espíritu Santo redarguyendo nuestro corazón, nuestros pensamientos, libres por el poder de su palabra, libres por el poder de su presencia, libres, Señor, porque tú nos has hecho libres, Padre, por medio de ese sacrificio, por medio de su poder, por medio de su sangre, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, en esta hora, que sea su Espíritu Santo, Señor, que no sea mi carne ni mi sangre, sino que sea su presencia, como siempre en este lugar y por medio de su palabra también. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Puede sentarse. Gloria al Señor. La palabra del Señor habla acerca de Juan el Bautista. Cuando este dice estaba en la cárcel, envió a 2 de sus discípulos para preguntarle a Jesucristo. Dice la pregunta: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? ¿Habría ser él el que esperaba, Juan el Bautista, el que predicaba, o había otro que había de esperar? Esa era la respuesta que Juan el Bautista buscaba en ese momento. Dice la Biblia, hermanos, que él había sido encerrado en la cárcel por causa del testimonio, por causa de que él hablaba, ¿verdad?, la verdad, a causa de que él señalaba la verdad y hablaba, hermanos, sin temor alguno, sino que él decía directamente lo que tenía que decir. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista era una persona odiosa, llena de rencor. No, sino que era una persona, hermanos, que había reconocido también, como cada uno de nosotros, que era pecador y que necesitaba enmendar su vida, así como cada uno de nosotros. Pero resultó en aquel tiempo, hermanos, que esto ofendió a los que estaban, hermanos, en el reinado, los que estaban, hermanos, en ese momento ofendió, y aún, hermano, a la esposa de aquel gobernante, hermano, se echó de enemigo. Vino por causa de ella, hermano, si usted lee la historia, por causa de esta mujer fue que fue apresado Juan el Bautista y posteriormente fue decapitado por causa del testimonio de Jesucristo, por causa de hablar la realidad, por causa de hablar el pecado, por causa de señalar, hermano, todas esas cosas, las cuales no iba a ser más que era mandato del Señor Jesucristo. Pero nos damos cuenta, hermano, que él sin temor alguno predicaba y hablaba, hermano, él les anunciaba la palabra. Pero en medio de eso, hermano, llegó la duda a su vida. Estando él en la cárcel, la pregunta que llegó a su vida, que si era él el que había de venir o iban a esperar a otro. Entonces dice verso 4, respondiendo Jesús les dijo: id y hacer saber a Juan las cosas
Él no es hijo de hombre para que se arrepienta, para que mienta, para que vuelva atrás de lo que Él ha establecido en su palabra. Él venía a hacer, hermano, todas esas cosas conforme al mandato de su Padre. Para eso lo había mandado el Señor Jesucristo. Entonces nos damos cuenta, hermano, que les puede decir, díganle que se ha cumplido la palabra. La palabra de Dios se cumple. Cuando Dios habla, se cumple. Cuando Dios se manifiesta, se cumple. Cuando la palabra del Señor está establecida, hermano, no recuerde, hermano, no se olvide de que esto no haya de suceder. Tiene que cumplirse, va a acontecer. La palabra, hermano, del Señor se cumple. Dice verso 7, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Ahora vemos el testimonio que Juan el Bautista recibió de Jesús. Se cumple su palabra. Ahora vemos el testimonio que Jesús daba de Juan el Bautista. Ahí donde la gente se conoce, ahí donde nos damos a conocer por nuestro fruto de lo que Dios manifiesta en nosotros. Eso es lo que cuenta. Nosotros podemos decir yo soy esto, yo soy lo otro, pero la palabra que cuenta de verdad es la que Jesucristo establece en nosotros. Entonces nos damos cuenta que Dios lo manifiesta. Y dice el verso 7, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque de este es de quien está escrito, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Porque no lo dijo más que el Señor dijo que a quién han salido ustedes a ver, a quién, al despreciado, al encarcelado, al que parece cosita de nada. ¿Qué es lo que buscan ustedes? Pero bonito es, hermano, que mismo Juan el Bautista no fue y dijo, miren, vayan a hacer bulla de mí, que su profeta está en la cárcel, que hagan vuelta y me saquen de acá, que vayan y se rebelen contra los gobernantes, o díganle a Jesús, ven y sácame de acá. No, sino que él quiso saber, estar seguro de lo que había creído. Y Jesucristo estaba seguro de lo que era Juan el Bautista, de lo que Dios había puesto en su vida. Dice que él respondió, os digo, y más que profeta es este. Y más que profeta, hermano, más de lo que la gente podría pensar de él, ¿verdad? Porque dice la Biblia que su forma era una forma extraña, una forma rara. No era, ¿verdad?, una persona que se vanagloriaba, que decía soy profeta, atiéndanme bien, sírvanme los reyes, los príncipes, porque mire, hermano, antes el profeta, el ser usado por Dios, hermano, tenía también una parte importante que cumplir en la gobernanza del pueblo de Israel. Ellos tenían un papel importante que cumplir. Ellos igual, hermano, tenían ciertos privilegios, a la vez que eran perseguidos, a veces también eran reconocidos, eran llamados por el rey y atendían a lo que Dios hablaba por medio de ellos. Pero vemos que él, hermano, era a todo lo contrario. Era una persona que dice, mismo Jesucristo dice, no le vestía con vestiduras delicadas, ni era comparable a lo que la gente pensaba. Mas dijo el Señor Jesucristo, mas sí os digo, y más que profeta, porque bueno es que el Señor diga de nosotros, este es mi hijo y esta es mi hija, a que nosotros mismos digamos, yo soy hijo de un rey, pero no servimos a ese rey y no nos consideramos hijos, porque no obedecemos, no atendemos a su llamamiento, no atendemos a su razonamiento, sino que nos vamos a nuestro propio razonamiento. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que las palabras de Jesús fueron ciertas. Amén. Dice, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino
que tendría que ser así. Dice verso 11, de cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Aleluya. Es decir, hermanos, que él no vino aún engrandeciendo hombres ni mujeres. Vemos que es cierto, habló, dio testimonio de Juan el Bautista. Jesucristo habla la verdad, él no podía mentir acerca del testimonio que pedían de Juan el Bautista. Él les tenía que decir la realidad, lo que él ante sus ojos, lo que él había conocido de él, de su testimonio. Le dijo, este es más que profeta, mas sin embargo reiteró, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que él no vino dándole la gloria a nadie, ni poniendo a alguien, hermano, sobre estima, sino que él puso una comparación, demostró el testimonio y también dijo, hermano, que era necesario que el más pequeño del reino de los cielos mayor era que él. Y dice, verso 22, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Dice que la ley y los profetas llegaron hasta Juan, hasta ahí llegaron. Ahora, ¿por qué hay tantos profetas? Porque si usted ve en las redes sociales o en cualquier situación, ya está el profeta Salomón y la Biblia, ¿verdad? Pero hay gente que se llama así y dice que es profeta. Y hay muchas cosas, hermano, que la gente considera que es un profeta. El profeta, hermano, cumplía, como mencionaba, un requisito importante en el pueblo de Israel. Era base fundamental por el cual el pueblo, aún el reinado, se conducía. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que hoy en día igual, ¿verdad?, se ha levantado de esa forma. Hoy vemos, hermanos, gente que se considera y se autonombra profeta. Dice, yo soy el profeta tal, el profeta no sé qué, y consideran, ¿verdad?, colocarse ciertos títulos. Pero lo extraño es, hermanos, que la Biblia dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, punto. Amén. Jesucristo lo dijo. Si Jesucristo lo dijo, ¿será verdad? ¿Será mentira? Si Jesucristo dijo, todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Amén. Quiso decir profetas hasta Juan. Determinó el punto. Los profetas hasta ahí llegaron. Ahora, se confunde muchas veces con los dones del Espíritu Santo. La Biblia hace mención que habría los dones espirituales, los cuales menciona la Biblia, los de profecía, diferentes formas, hermanos. Claro, una de las profecías más grandes que usted y yo ha buscado y ha pronunciado en sus labios es la Biblia. La Biblia dice que es la profecía más grande que tenemos. Por eso mencionaba en el Antiguo Testamento que en los postreros tiempos derramaría su espíritu y los jóvenes, los ancianos soñarían sueños y profetizarían, hermano, porque no habría tanto más que la misma palabra que está expandiendo usted. Ahí está dando la profecía más grande que ha de cumplirse sobre toda la humanidad. Mas sin embargo, hermano, no dejamos a un lado que el don de profecía existe. Claro que sí. El Señor habla, lo habla muy bien. Me parece que en el libro de Gálatas, no tengo ni una cita bíblica, habla referente a todo eso, hermano. Claro que sí hay. Pero el problema, hermanos, que vemos que los profetas pues siempre llevaron sus consecuencias, siempre fueron menos que el maestro, nunca fueron superiores, siempre fueron, hermanos, de la índole más baja en la representación material y terrenalmente hablando. Su vida siempre fue una vida complicada, hermano, llena de sufrimiento
conducirlos a la salvación, conducirlos a conocer a Cristo, conducirlos a reconocer la promesa que había de venir. Nos damos cuenta, hermanos, que todo se centraba en el arrepentimiento, en hacernos reconocer que somos pecadores y que necesitábamos una salvación. Y no se ponían aún sobreestima ellos mismos, como vimos en la comparación de Juan el Bautista. Él mismo no se consideró en estima, sino que su primera preocupación fue, dijo, pregúnteme si es Él, porque su mente estaba todavía diciendo, tengo que cumplir de anunciar a aquel que viene, tengo que cumplir de saber que aquel que viene ha sido anunciado correctamente y que la gente va a creer en Él. Entonces esa era su preocupación y por eso le fue a decir a sus discípulos, vayan y pregunten, ¿es Él? Entonces habré cumplido. Entonces habré hecho a lo que Dios me levantó profeta, de que anunciara que a quien tienen que creer y estimar es a Él, no a mí. Nos damos cuenta, hermanos, que Él en ningún momento pidió, rescátame, Señor, sálvame, aquí está tu profeta, ven. No, Él sabía que Él tenía que menguar y el único que tenía que engrandecer era el nombre de Dios, era el nombre de Jesucristo, de su Mesías prometido, de la promesa de la salvación y la vida eterna, que vendría no por los profetas, no por su profecía, sino que esto se cumplió cuando Jesucristo vino y murió en la cruz por cada uno de nosotros, dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa fue la razón que mandó a Jesucristo. Me salté, ¿verdad? Aleluya. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha mandado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, hermano, si ellos eran profetas de Dios, si ellos eran conforme a la voluntad de Dios, no podían conducirlos de otra manera más que decirles, Él es el Cristo, Él es la salvación, a Él busca, a Él sirve, a Él dirígete. Nunca, hermano, sucedió algo diferente. Por eso el mismo Jesucristo les decía, ¿y qué buscan ustedes? Un hombre cubierto de vestiduras delicadas, alguien que está así o que saliste a ver, le dijo, porque aquí los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están, dice verso 11 verso 8 del capítulo 11 de Mateo. ¿Qué les daba a entender, hermano? ¿Qué les daba a entender? Que no era, hermano, más que un servidor más, que no venía a servirse de la gente, sino que venía a ser servido. Porque ellos, hermano, tenían que hablar y vivir conforme a la voluntad del Señor. Tenían que ser, hermano, conforme al propósito de Jesucristo. Él siendo el maestro, hermano, del cual ellos anunciaban. Dice que Jesucristo dijo, yo no
del profeta, hermano. Hoy la gente no puede decirle al profeta, tal, mira, hermano, estar en pecado, yo te he visto haciendo esto, hermano. Hoy no soporta el profeta que le diga eso, pero si ellos hasta la cárcel fueron. Ellos sí eran profetas, ellos hasta la cárcel fueron, hermano. Y ahora la gente no puede ni decirle, señalarles el pecado, cuando ellos mismos, hermano, eran los primeros en ser, hermano, corregidos. Cuando Jesucristo, hermano, cuando Dios hablaba por medio de los profetas, ¿quién enderezaba primero? Enderezaba su vaso, lo formaba, lo moldeaba, le decía, así condúcete para que puedas ir a hablar al pueblo. Pero mientras no, hermano, hoy la gente, hermano, autonombrada profeta, ellos no, hermano. Cuidado que le digas tú algo. Cuidado, hermano, porque te cae la maldición de arriba. Así dice. Cuando el Señor nunca puso sobre estima a nadie. Nunca puso sobre estima a nadie. Él no dijo, si tú eres mi profeta, yo mandaré y que no te toquen, tú falla y que no te toquen. Solo porque eres profeta, tú vives tu vida y hay de que te toque a ti. No, hermano, somos pecadores. Ellos fueron tocados, hermano. Los profetas fueron perseguidos, humillados, tendrían que morir porque no son más que el maestro. No podrían, hermano, no podrían ser librados de sufrimiento si el maestro fue lleno de sufrimiento. No podemos ser más que el maestro. O entonces, hermano, no podemos ser servidos sino servir. Eso es lo que tenemos que ser. Pero vaya a ver usted un profeta de esos. Vaya a ver, hermano, si se compadece del enfermo. Vaya a ver si es capaz de ayunar por el enfermo, de estar allí. Hoy, hermano, el profeta lo que necesita es que usted le vaya a servir, de que usted le lleve, si es posible, la comida en su cama, porque ellos ya no pueden ser servidores. Ellos ahora están para ser servidos porque el Señor les puso ese grande nombre. Cuando el Señor Jesucristo dijo, hasta aquí, todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, que te equivocas. No puedes decir yo soy profeta, dile al Señor Jesucristo, Señor, ¿por qué dijiste eso? Que los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y yo, ¿qué? Si me ibas a mandar a mí, Señor, ¿qué pasó? ¿Le vas a añadir a la Biblia? La Biblia lo dice claramente, no puedes. Ay de que le quita, ay de que le ponga, póngala a su manera. Mas la Biblia te afectará en aquel gran día. El juicio sobre la tierra viene, daremos cuenta. Eso fue lo que anunciaba desde un principio. El fin viene, el tiempo está cercano. Y Jesucristo volvió a decir, aquí vengo pronto, mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra, menos a los profetas. No, Él no desestimó más a nadie, hermano. Él nos puso para recompensar a cada uno según sea su obra. Él no dijo, pero los profetas aparte, porque los profetas son más importantes que el pueblo. Los profetas me los pones acá, yo sí vengo y doy galardón a los demás. No, hermano, no ha leído la Biblia. ¿Y cómo dice el profeta? No puede decir soy profeta. No, Jesucristo no te puso profeta. Nunca lo levantó así el Señor Jesucristo, no, dijo claramente hasta aquí. Ya de ahí vienen los servidores, vienen los dones espirituales, el Señor se manifiesta. Claro que sí, hermano, claro que sí. La Biblia habla claramente de los dones espirituales, pero oiga con esto. Si el Señor Jesucristo no es padre de mentira, Él no puede contradecir su propia verdad. Si Él es la verdad absoluta, Él no puede contradecir su propia verdad. Entonces nos damos cuenta que si Él dice así en su palabra, no podemos nosotros decir, amén, Señor me dijo otra cosa que no está en su palabra. No le podemos decir, ahora los sapos y las ranas vienen a reinar y ellos van a servir. No puedes decir algo que contradiga la Escritura. ¿Y cuántos profetas contradicen la Escritura? ¿Cuántos profetas, hermanos, contradicen la palabra? Porque hoy, hermanos, los profetas ya no te dicen, mira, Cristo te salva, pero arrepiéntete, te deja el pecado, apártate del mal y busca a Jesucristo, huye, sálvate. No, hermanos, hoy le dice
¿Para qué iba a venir el Señor entonces si estás bien así? ¿Para qué? ¿Cuál era el cambio entonces que ofrecía el Señor? ¿Qué te iba a cambiar entonces? Si dices que así estás bien, ¿cuál es entonces la razón lógica que entonces vendría el Señor Jesucristo para salvar a los perdidos? Pero hoy no. Hoy todos están bien. Hoy todos están bien. Hoy no hay nadie, hermano. Hoy todos están bien así. Si señalas tú es porque eres un juzgón, un criticón. Dígale al Señor, Señor, ¿por qué entonces, Padre, tú venías a estarles diciendo, mira, arrepiéntete, deja a esa mujer? ¿Por qué, pues, Señor? ¿Eras un juzgón? Fíjate que nosotros nos dicen, dígale al Señor, no a eso viene, a juzgar la tierra. Él por eso nos habla, nos anuncia arrepentimiento. ¿De qué te vas a arrepentir si dices que así está bien, que no te juzguen? ¿De qué entonces, hermanos, cuál es el arrepentimiento entonces que el Señor nos ha venido hablando por medio de su palabra? Es necesario que tengamos que entender, hermano, tenemos que conocer que la palabra del Señor es así. La palabra del Señor es como una espada, es como un martillo. Nunca te digo, la palabra del Señor solo sirve para darte amor. No, el Señor lo comparó con amor, también lo comparó con una espada, también lo comparó con un mazo, también lo comparó como algo que quebranta. Pero la gente no quiere la espada, no quiere la palabra de verdad. La gente dice así nomás. ¿Cómo, hermano, va a ser transformado su vida? Entonces, en vano tiene a Jesucristo, porque usted dice que así Jesucristo lo ama con todos sus pecados. ¿Para qué? En vano entonces era lo que Juan el Bautista anunciaba: arrepentidos y convertidos. Y en vano fue que Jesucristo dijera: más que un profeta es este. Entonces, ¿a quién hacemos mentiroso? ¿A quién hacemos en vano? ¿A quién? ¿A quién, hermano, hacemos en vano nosotros mismos cuando no gusta que señalen el pecado? Así vos vienes. Dios no te ha puesto por juez, no me ha puesto por juez. Nos ha puesto como un anunciador, anuncia la palabra. Advertencia. Cristo viene, alerta. Esa es la palabra. No es que te juzgue nadie, porque el juicio lleva condena. El juicio lleva la condena. Si la gente te juzgara, ¿dónde está tu condena? Ya estás condenado. ¿Dónde está tu condenación? Que sigues ahí vivo todavía. Entonces, el que viene a hacer juicio, ese sí dará la condena. Ese sí viene a dar el juicio con condena completamente. Pero el predicar la palabra, hermano, tiene que ser conforme a la voluntad del Señor. No porque nosotros creamos ser grandes instrumentos, vamos a torcer la escritura. La palabra del Señor lo dice claramente: ay, del que le añade, del que le quita. No podemos, hermanito. Cerró. No dijo: pero los profetas sí, pero los apóstoles sí, pero si tú eres de un patriarca, pues sí, cámbiale. Nunca dijo: pero si te mando otra revelación a él, sí, apúntalo, hijo, y ponle otra. Nunca, hermano, nunca. El Señor estableció claramente: no puede. Apocalipsis 22, 19, 18. Apocalipsis capítulo 22, verso 18 hasta el verso 19 explica acerca de todo esto. Si alguno, dice, quitare las palabras del libro de esta profecía, verso 18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía. Si alguno añadiera estas cosas, ya lo completa usted. Si alguno, entonces ellos no eran algunos. Entonces, algunos que andan por ahí, ¿qué son? No, hermano, no puedes ponerle. Aunque tú quieras usar el nombre de Dios y decirle: es que Dios me mandó otra nueva revelación. No se puede, tenemos Santo Dios, saberlo completamente. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que esto tenía que suceder. Claro que sí. Por eso el Señor lo advirtió: si alguno, porque es que el Señor conocía que iban a haber atrevidos en ese tiempo, que iba a haber gente atrevida, hermanos. Si el Señor no se hubiera conocido
escrito su grande profecía que se echó falsas? No, dice que está escrito su nombre de aquella persona que ha sido salva. Ahí está escrito su nombre. Esa es la parte que está escrita en el libro de la vida. Y si no está escrita, dice verso Apocalipsis 20:15, si no está escrito ahí su parte, que es su nombre en el libro de la vida, es lanzado al lago de fuego, definitivamente. Y esto es, dice, para aquel que quita la palabra del libro de esta profecía. Dios quitará parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que está haciendo ahí? Más que vanagloriarse y ponerle cosas que ni sentido llevan a la palabra del Señor, está perdiendo su propia vida, está perdiendo su salvación. Aleluya. Entonces, hermanos, nos dio derecho el Señor a quitarle y a ponerle, a renovarle en el siglo 22, a renovarnos en el año 2026 o 2028 y los demás años. El Señor nos dio oportunidad que fueran renovadas las cosas. Él nos dio oportunidad, hermano, de que, es que si ves que el mundo se acomoda, hay que acomodarte también. Jamás, hermano, nunca fue así. Por eso el Señor fue perseguido y todos los profetas, porque nunca se acomodaron a lo que el pueblo quiso, sino que ellos tenían que acomodarse a lo que el Señor quiso, porque es la que nos va a salvar. Su voluntad no la nuestra, es la que nos va a salvar y su voluntad no la nuestra. Entonces, hermano, nunca hay un Dios aquí en la Biblia que se apegó a lo que el pueblo quiso. Aleluya. Entonces, hermano, ahí nos damos cuenta, ¿realmente es usted profeta? ¿Qué se hace apegando usted al pueblo? ¿Qué hace usted apegándose a este mundo? ¿Qué hace usted? No puede usted. Dice la palabra del Señor, me parece que es Malaquías, ¿verdad? Que no podemos ser amigos del mundo. Santiago 4:4. Santiago 4:4. No podemos, hermano. Seríamos almas adúlteras. Seríamos, hermanos, gente adulterando la palabra y la voluntad del Señor. No podemos. Entonces, cuando llegue usted, siervo, profeta, profetiza, lo que usted quiera, cuando usted se está pegando a este mundo, usted téngalo bien seguro que usted no es profeta, que esté de los falsos que dice la Biblia, que fueron anunciados, de los cuales se habló desde el principio, que se levantarían falsos bajo su propia condición y su propia concupiscencia, ya no siguiendo la voz de Dios, sino que ahora se hicieron necios en su propia inteligencia, buscaron su propia manera de seguir al Señor. Cuando usted vea que es amigo del mundo y que el mundo está de acuerdo con lo que usted profetizó y habló, apláudale usted mismo a su propia inteligencia, porque no fue a Dios que usted sirvió, no fue al Señor, sino que usted está sirviendo a su propio yo. Entonces, hermano, la palabra del Señor es clara. Amén. No podemos estar bajo vuestra propia condición si realmente estamos bajo el propósito de Dios, si no, de Él. Siga su condición. Así vamos a estar orando. Gracias, Padre Santo. Te damos la honra. Gracias, Señor